Buenas tardes, somos estudiantes del Colegio Universitario de Enfermería de cuarto semestre, sección A. Esta es la asignatura de fisiopatología con la profesora Jenny Galíndez. Somos el equipo número 2 y estamos conformadas por Alexandra Ramírez, Rodríguez Stephanie, Velázquez Jenny y mi persona Mayber Brito. Nosotras venimos a hablar sobre los trastornos cerebrovasculares locales en la enfermedad cardiovascular. La patología, enfermedad vascular cerebral, es un conjunto de trastornos de la vasculatura cerebral que conllevan a una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro, con la consecuente afectación de manera transitoria o permanente de la función de una región generalizada del cerebro. Su etiología, trombosis en pacientes con arteriosclerosis, hemorragia cerebral hipertensiva, accidente isquémico transitorio, embolismo y la ruptura de aneurisma, malformaciones arteriovenosas, la vasculitis y la tromboflebitis, la policitemia y la púrpura trombocitopénica, los traumatismos de la arteria carótida, aneurismas disecantes de la aorta, hipotensión arterial sistemática y migraña con déficit neurológico. Su clínica es debilidad, cambios en el habla y la visión, borrosa en uno o ambos ojos, cambios auditivos, trastornos sensitivos, alteración del nivel de la conciencia, ataxia, trastorno de la memoria, pérdida repentina de fuerza en un brazo, pierna o en ambos miembros, sensación de hormigueo en cara, brazos o piernas, desequilibrio o inestabilidad, dolor de cabeza. Su diagnóstico se realiza a través de la exploración física, análisis de sangre, exploración por tomografía computarizada, imágenes por resonancia magnética, ecografía de la carótida, angiografía, la gasometría arterial y el nivel de químicos de sangre, la angiografía del cerebro, resonancia magnética de la cabeza, tomografía computarizada de la cabeza, ecocardiograma, electrocardiografía y electroencefalografía. Su tratamiento consiste en asistencia respiratoria, ventilación mecánica y oxígeno. Controlar el ritmo y la frecuencia cardíaca, líquidos intravenosos o medicamentos para elevar la presión arterial si está baja. Medicamentos o anestésicos generales para aliviar los síntomas existentes. A continuación las dejo con mi compañera. Se despide Mayber Brito. Grafía cerebral y ecocardiografía. Su tratamiento consiste y dependerá de si está teniendo un accidente cerebrovascular isquémico o un accidente cerebrovascular que implique sangrado. Recibirá medicamentos de emergencia por vía intravenosa, procedimientos endovasculares de emergencia, angioplastia y stent. Ahora pasaremos a hablar sobre la hipoxia cerebral. La hipoxia cerebral es la reducción del suministro de oxígeno al cerebro. Su etiología es paro cardiorrespiratorio, estado de hipotensión como pérdida de volemia de cuerpo o alteración de la bomba cardíaca, ataques de asma, inhalación de monóxido de carbono e inhalación de humo, envenenamiento, traumatismo de caja torácica donde se comprometa la función ventilatoria. El accidente cerebrovascular ocurre cuando el suministro de sangre de una pared del cerebro se irrumpe, se reduce, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Las células cerebrales comienzan a morir por minutos. En citología tenemos que la causa principal es una arteria bloqueada. El accidente cerebral isquémico y accidente cerebrovascular hemorrágico. También tenemos que es la presión arterial alta no controlada,
traumatismo como accidente automovilístico y protuberancias en puntos débiles de las paredes de los vasos sanguíneos, aneurisma. En sus manifestaciones clínicas tenemos como confusión repentina, dificultad para hablar o para entender las palabras. También tenemos dolor de cabeza severo, problemas para ver en ambos ojos y parálisis o endurecimiento de lo que es la cara y las piernas. En su diagnóstico se puede diagnosticar a través de una tomografía computarizada, resonancia magnética y ecografía de la carótida y ecodiografía. En los tratamientos tenemos como anticoagulantes que es heparina, warfarina, caumadurin, ácido acetílico, aspirin o clodiporex. Medicamentos para controlar los factores de riesgo como la presión arterial, el colesterol alto y la diabetes. Y también tenemos como la ingesta de nutrientes y líquidos. En los cuidados de enfermería tenemos monitorización de las constantes vitales como es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación y temperatura. También tenemos la permeabilidad de las vías aéreas. Valorar el estado de conciencia, valorar el balance hídrico y administración de diuréticos y analgésicos, valorar lo que es la movilización de los miembros y cambios de postura y la ingesta de líquido. Ahora voy a hablarle un poco sobre lo que es una hemorragia. Bueno, en su definición tenemos que la hemorragia consiste en la ruptura de un vaso sanguíneo, normalmente en una arteria, que provoca sangrado tanto dentro como alrededor del encéfalo. En su etiología tenemos que la hemorragia puede aparecer por un accidente o por ser causa de un traumatismo cerebral. Tenemos también hernia cerebral espontánea, hemorragia cerebral espontánea, hemorragia intravascular, tenemos hemorragia suronoidea y hematoma epidural. En sus manifestaciones clínicas tenemos cefalea, vómitos, alteraciones del nivel de la conciencia, confusiones o coloración pálida o cianosis, anemias, lenguaje confuso y sonolencia. En el diagnóstico se puede, como es la tomografía computarizada, resonancia magnética, exámenes de sangre y electrocardiograma y ultrasonidos de la carótida. En sus medicamentos tenemos como es medicamentos para controlar los factores de riesgo, como la presión arterial alta y el colesterol alto, procedimientos quirúrgicos y posterior a eso una rehabilitación. En los cuidados de enfermería tenemos como es la monitorización de las constantes vitales, como es frecuencia cardíaca, frecuencias respiratorias, saturación de oxígeno, presión arterial y temperatura, permeabilidad de las vías aéreas, valorar el balance hídrico, administración del plasma fresco, oxigenoterapia y valoración de la conciencia. Enfermedades cerebrovasculares trombóticas, vamos a tener la definición que es una lesión en el cerebro que ocurre justamente cuando se interrumpe la irrigación sanguínea. En etimología, eso se refiere a un ACV. Se produce cuando un coágulo de sangre obstruye una de las arterias del cerebro. Esto impide justamente que lleve la sangre a los otros lugares y puede generar secuelas graves o hasta la muerte. Las manifestaciones clínicas, vamos a ver las personas con problemas a nivel muscular, motor, vamos a ver dificultad para caminar, dificultad para leer, visión borrosa, parálisis de alguna parte de su cuerpo, pérdida repentina de la memoria, hablar con dificultad,
eh, mala articulación o pérdida del habla, fatiga, miembros debilitados o entumecidos y sensibilidad a hormigueo, entre otras manifestaciones. El diagnóstico para esto es, se suele hacer un TAC, una resonancia, para confirmar el diagnóstico. Y el tratamiento son anticoagulantes que se aplican justamente con medicamentos activadores de la plasminogena. El objetivo es con estos fármacos es tratar de diluir por la vena el coágulo. Los cuidados de enfermería vamos a conseguir que es primero tener una comunicación con el paciente, colocar al paciente en la cabeza a 30 grados, elevado a 30 grados, realizar examen físico, examen neurológico y medir las constantes vitales. Las enfermedades cerebrovasculares isquémicas ocurren justamente cuando ese coágulo sanguíneo bloquea la estrechez de una arteria que conduce al cerebro. Por lo general el coágulo forma parte de una arteria dañada por acumulación de placas que se le llama aterosclerosis y puede ocurrir en la arteria carótida del cuello. La etimología se produce cuando el flujo de sangre que se determina en la zona del cerebro es insuficiente, por lo tanto no irriga bastante sangre a las células nerviosas ni lleva oxígeno. De esta forma se ve privada de los nutrientes y no funciona correctamente. Su clínica es músculos se sienten debilitados, brazos, piernas, pérdida de la visión, pérdida de la memoria repentina y dificultad para hablar, problemas para coordinar. ¿Cómo se determina esto? A través de una tomografía computarizada que puede mostrar el sangrado del cerebro en la isquemia. Y dentro de lo que es el tratamiento, se recomienda que se utilice para activar vía intravenosa la activación tisular, tratamientos que puedan ayudar a mejorar esta lesión accidente isquémica. Cuando hablamos de enfermedades transitorias, vamos a determinar que también son enfermedades cerebrovasculares. Dentro de ellas, estas transitorias es un término que se detiene el flujo de sangre por parte del cerebro en un breve periodo de tiempo que puede ser menor de 24 horas a 2 horas a 1 hora. Hay una pérdida de memoria, los síntomas son muy parecidos a lo que es un ACV isquémico y la etimología es un accidente isquémico transitorio que tiene el mismo origen y accidente que el vascular. Son frecuentes, tienden a ser frecuentes en el accidente. Son coágulos que bloquean flujo sanguíneo. Dentro de las manifestaciones vamos a encontrar que son entumecimiento o parálisis de la cara, brazos, piernas, a un lado del cuerpo, hablar arrastrando las palabras, balbuceando, dificultades para entender, pérdida de la visión de ambos ojos, visión doble, vértigo, desequilibrios, entre otros. El examen físico para diagnosticarlo es una ecografía carotidea, tomografía computarizada, una angiografía por tomografía computarizada, resonancia magnética, para determinar justamente que es una enfermedad cardiovascular transitoria. El tratamiento son fármacos como aspirinas, clodipegresol, para tomarlas juntos durante un mes después del accidente isquémico. Muchas gracias. Tumor cerebral. Es una neoplasia cancerosa o benigna en el cerebro formado por células anómalas.
La causa de este es cuando las células normales presentan errores en su ADN. Y las manifestaciones clínicas son cefalea, visión borrosa, pérdida del equilibrio, confusión y convulsiones. Edema sistemático es cuando provoca una hinchazón difusa de todos los tejidos y órganos del cuerpo, especialmente el tejido celular subcutáneo. Su etiología es cuando hay una disminución de la circulación linfática y aumento de la presión venosa. Las manifestaciones clínicas son inflamación, piel estirada o se nota brillante. Edema localizado. Se produce en una parte del cuerpo y su etiología es por trastornos alérgicos o inflamación. Las manifestaciones clínicas son dolor, fiebre y disnea. Tumor cerebral. Es una neoplasia cancerosa o benigna en el cerebro formado por células anómalas. La causa de este es cuando las células normales presentan errores en su ADN. Y las manifestaciones clínicas son cefalea, visión borrosa, pérdida del equilibrio, confusión y convulsiones. Edema sistemático es cuando provoca una hinchazón difusa de todos los tejidos y órganos del cuerpo, especialmente el tejido celular subcutáneo. Su etiología es cuando hay una disminución de la circulación linfática y aumento de la presión venosa. Las manifestaciones clínicas son inflamación, piel estirada o se nota brillante. Edema localizado. Se produce en una parte del cuerpo y su etiología es por trastornos alérgicos o inflamación. Las manifestaciones clínicas son dolor, fiebre y disnea.